El sol de Madrid caía suavemente sobre la ciudad, tiñendo los edificios con tonos dorados. Caminaba con paso firme, con la seguridad de quien ha aprendido a no depender de nadie. A mis 45 años, había construido la vida que siempre quise: éxito profesional, independencia absoluta y la tranquilidad de no necesitar a un hombre para sentirme completa. Pero incluso las mujeres más fuertes, a veces, sienten la punzada del vacío en las noches solitarias. Mis relaciones pasadas habían sido intensas, pero ninguna había logrado hacerme quedarme. Yo era demasiado exigente, demasiado libre, demasiado yo. Hasta que apareció Alejandro. Nos conocimos en la firma de arquitectura donde ambos trabajábamos. Él no era el típico hombre que intentaba seducirme con palabras vacías. No. Él conquistaba con paciencia, con gestos sutiles, con una forma de mirarme que me hacía sentir deseada sin invadir mi espacio. Al principio no le presté demasiada atención. Sabía que me observaba, que buscaba oportunidades para acercarse. Era un romántico, un soñador. Y yo nunca me consideré el tipo de mujer que cae por ese tipo de hombre. Pero él persistió. No con presión, sino con detalles. Un café en mi escritorio después de una larga reunión. Una nota con un simple "no trabajes demasiado". Una conversación casual que se extendía más de lo normal sin que me diera cuenta. Poco a poco, sin que pudiera evitarlo, comenzó a derretir la coraza que me había construido. Y cuando finalmente me permití sentir, me di cuenta de que era demasiado tarde para huir. 6 meses después, tomé una decisión que nunca creí posible: me mudé con él. Alejandro tenía una casa preciosa en Sitges, un chalet con vistas al Mediterráneo. Era un lugar tranquilo, lejos del caos de Madrid, donde las noches se llenaban del aroma del jazmín y el sonido del mar. Para celebrar esta nueva etapa, organizó una gran fiesta en la casa. Invitó a amigos, compañeros de trabajo y a su círculo más cercano. Lo que no sabía era que esa noche marcaría el inicio de algo que jamás imaginé. La casa estaba repleta de gente. El sonido de las copas chocando, el murmullo de las conversaciones y la música flamenca de fondo creaban el ambiente perfecto. Yo me sentía feliz. Relajada. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que todo en mi vida estaba en equilibrio. Y entonces lo vi. Daniel. El hijo de Alejandro. Nunca lo había conocido en persona, aunque Alejandro hablaba de él con frecuencia. Pero no esperaba que fuera así. Tan alto, tan seguro de sí mismo, tan increíblemente parecido a su padre. Cuando nuestros ojos se cruzaron, sentí algo extraño en mi estómago. No fue atracción. No fue incomodidad. Fue algo que no supe describir en ese momento. Daniel caminó por la sala con la seguridad de alguien que está acostumbrado a atraer miradas. Pero él solo me miró a mí. No fue descarado. No fue evidente. Pero sí fue intenso. Un segundo demasiado largo. Un instante que no debería haber existido. Sacudí la cabeza y me concentré en mi copa de vino. No era nada. Era normal que me mirara así. Yo era la mujer de su padre. Pero algo en mí ya había captado la diferencia. No me miraba con curiosidad. Me miraba con algo más. La noche avanzó y la casa se llenó de risas y baile. Alejandro estaba entretenido conversando con sus amigos, así que decidí salir a la terraza para tomar aire. Apoyé mis manos en la baranda, disfrutando de la brisa marina. La tranquilidad de ese momento contrastaba con la sensación extraña que aún persistía en mi pecho. Bonita vista, ¿verdad? La voz llegó desde mi izquierda. Era Daniel. No me giré de inmediato. No quería mirarlo otra vez. Sí, respondí, intentando sonar indiferente.
Hubo un silencio breve. Demasiado breve. Mi padre parece estar realmente enamorado de ti. Su tono era neutral. Demasiado neutral. Me obligué a sonreír. Espero que así sea. Daniel dejó su copa en la baranda. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Tú también lo estás? Giré la cabeza lentamente para encontrarme con su mirada. Oscura. Curiosa. Persistente. Mi instinto me decía que esa pregunta no era inocente. Pero decidí ignorarlo. Aclaro, respondí con una sonrisa tranquila. No supe si me creyó. Pero la forma en que me miró antes de marcharse me hizo sentir que la conversación aún no había terminado. Regresé al interior, buscando a Alejandro. Cuando me vio, extendió una mano y me sonrió. ¿Bailamos? Lo seguí hasta el centro de la sala, donde algunas parejas ya se movían al ritmo lento de la música. Sus manos recorrieron mi espalda con ternura, sus labios rozaron mi cabello mientras me guiaba en el baile. Me hacía sentir protegida. Segura. Suya. Pero en algún momento, cuando abrí los ojos, mi mirada se cruzó con la de Daniel. Estaba en el otro extremo de la habitación. No bailaba. No hablaba con nadie. Solo me miraba. No apartó la vista. No intentó disimular. Y por primera vez en toda la noche, sentí un escalofrío recorrerme la piel. La casa estaba llena de vida. La música resonaba entre las paredes. Las conversaciones se mezclaban con el tintineo de las copas y la brisa del mar traía consigo el aroma del jazmín. Y Alejandro, con su eterna sonrisa, se movía entre los invitados como un anfitrión perfecto, saludando, brindando, asegurándose de que todos estuvieran cómodos. Yo disfrutaba la velada. Me sentía feliz, ligera, relajada. Y entonces, lo vi. Daniel. Su hijo. Era la primera vez que lo veía en persona. Alejandro hablaba de él con frecuencia, pero ninguna de sus palabras me había preparado para el impacto de verlo frente a frente. Era alto, delgado pero con un cuerpo definido, con el cabello negro ligeramente desordenado y una mirada oscura e intensa. Y lo más desconcertante, era increíblemente parecido a su padre. Demasiado parecido. Cuando nuestros ojos se cruzaron, sentí una punzada extraña en el estómago. No era incomodidad. Tampoco atracción. Era algo más. Algo que no supe explicar en ese momento. Daniel me miró demasiado tiempo. No con curiosidad, no con sorpresa, sino con algo más profundo. Algo que no debería haber estado allí. Me obligué a apartar la vista y sonreí con cortesía. Pero el leve estremecimiento que recorrió mi espalda no desapareció. Con el paso de la noche, el ambiente se hizo aún más distendido. El vino fluía, las risas eran más libres y la música se volvía más envolvente. Alejandro me rodeó la cintura con un brazo y alzó su copa. A por este nuevo comienzo, brindó, mirándome con esa calidez que hacía que mi corazón se derritiera. A por este nuevo comienzo, repetí, sonriendo, antes de dar un sorbo de mi vino. Pero en cuanto bajé la copa, mi mirada se cruzó con los ojos de Daniel al otro lado de la sala. Y él no brindó. Solo me miró. Con la misma calma inquietante de antes. No había enojo en su expresión. Ni celos. Pero había algo más. Y por alguna razón, supe que esa mirada se me quedaría grabada. Después de un rato, salí a la terraza para tomar aire. El vino y el calor de la casa me habían dejado con una leve sensación de aturdimiento. Apoyé los codos en la barandilla y cerré los ojos por un momento, disfrutando la brisa nocturna. Y entonces sentí una presencia detrás de mí.
No tuve que girarme para saber quién era. Es una noche hermosa, ¿no crees? La voz de Daniel era tranquila, profunda, con esa ligera aspereza que la hacía inquietantemente similar a la de su padre. Me obligué a sonreír. Sí, lo es. Un silencio breve. Debe ser difícil adaptarse a todo esto, comentó. No entendí del todo a qué se refería. ¿A qué te refieres? Daniel giró su copa en la mano antes de responder. A este cambio. A mi padre. A su mundo. Su tono no era desafiante. No sonaba molesto. Pero algo en su forma de decirlo me hizo sentir que no era una simple conversación casual. Lo miré con una pequeña sonrisa. Estoy acostumbrada a los cambios. Él inclinó la cabeza ligeramente. Sí, creo que sí. No supe qué quiso decir con eso. Pero la forma en que sostuvo mi mirada antes de dar un último sorbo a su vino hizo que mi piel se erizara. Cuando volví al interior de la casa, Alejandro me esperaba con una copa en la mano y una sonrisa encantadora. ¿Bailamos? No dudé. Él me tomó entre sus brazos, guiándome con la seguridad de quien sabe exactamente cómo moverse. Su mano en mi cintura era firme y protectora, su mirada llena de adoración. Y yo me sentía bien allí. Cerré los ojos, dejándome llevar por la música. Pero cuando los abrí de nuevo, mi corazón se detuvo por un segundo. Porque allí estaba él. Daniel. De pie en el otro extremo de la sala. Viéndonos. Viéndome. No con rabia. No con resentimiento. Sino con algo más oscuro. Algo que no supe identificar. Algo que me hizo desviar la mirada de inmediato. La fiesta seguía en su punto álgido. Aunque algunos invitados ya habían comenzado a despedirse, la música, el vino y las risas aún flotaban en el aire. Alejandro seguía rodeado de amigos, compartiendo historias y brindis. Yo, sin embargo, sentía que mi cuerpo pedía un descanso. Había bebido más de lo habitual, y mi mente flotaba en una sensación de relajada calidez. Me acerqué a Alejandro y apoyé una mano en su brazo. ¿Vamos arriba? Susurré. Él sonrió y deslizó un dedo por mi mejilla antes de asentir. Vamos. Sin decir nada más, me tomó de la mano y me guió a través del salón. No vi la mirada que Daniel nos lanzó al vernos desaparecer escaleras arriba. Cuando llegamos a la habitación, Alejandro cerró la puerta con suavidad y me rodeó con sus brazos. «Llevas toda la noche volviéndome loco», murmuró contra mi cuello. Reí suavemente mientras sus labios recorrían mi piel, bajando por mi clavícula. No había prisa. Solo nosotros dos y el deseo latente en cada caricia. Su tacto era experto, cálido, seguro. Sabía exactamente cómo mover sus manos, cómo hacerme olvidar el resto del mundo. Me dejé llevar. Los sonidos de la fiesta quedaron en segundo plano. La música, las voces, todo desapareció mientras nos sumergíamos en la intimidad de la noche. No supe cuánto tiempo pasó. Solo supe que, en ese momento, nada más importaba. Pero no estábamos solos. Daniel subió las escaleras poco después que nosotros. No sabía por qué lo hacía. Tal vez solo quería comprobar si su intuición era correcta. Tal vez una parte de él ya sabía lo que iba a encontrar. Se detuvo frente a la puerta de la habitación y, por un momento, consideró marcharse. Pero entonces, los escuchó. Los sonidos eran suaves, apagados por las paredes, pero inconfundibles. Sabía exactamente lo que estaba pasando dentro. Su respiración se volvió más pesada. Su pulso, más rápido. Cerró los ojos y apoyó la espalda contra la pared. Y entonces pensó: ojalá estuviera en su lugar.
Cuando finalmente volvimos abajo, la casa ya estaba mucho más tranquila. Alejandro seguía con una expresión satisfecha en el rostro mientras rodeaba mi cintura con su brazo. Daniel estaba de pie junto a la mesa, con una copa en la mano. Cuando nos vio, sonrió. No con sorpresa. No con incomodidad. Sino con algo más. Algo que me hizo sentir un escalofrío en la piel. La noche avanzaba, los últimos invitados seguían disfrutando del vino y la música. Aunque el ambiente ya no era tan bullicioso como antes. Alejandro estaba distraído conversando con un amigo y yo, aún sintiendo el calor de su tacto en mi piel, me movía por la sala con una copa en la mano, sintiéndome ligeramente mareada, pero relajada. Fue entonces cuando lo noté. La mirada de Daniel. Desde el otro lado de la sala, con una copa en la mano, me observaba sin prisa. No con descaro, sino con algo mucho peor. Con calma. Como si supiera algo que yo no sabía. Como si hubiera descubierto un secreto que solo él y yo compartíamos. En algún momento de la noche, Alejandro dejó su teléfono sobre la mesa mientras se alejaba a buscar más vino. Daniel lo vio. Yo no lo noté. No vi cuando lo tomó. No vi cuando escribió un mensaje. Solo sentí la vibración de mi móvil en mi mano. Al ver la pantalla, mi mente algo nublada no lo cuestionó. Te espero en nuestra habitación. Levanté la vista. No vi a Alejandro cerca. Supuse que debía estar arriba. El alcohol distorsionaba mi juicio, hacía que todo pareciera lógico cuando en realidad nada lo era. Sin pensarlo demasiado, comencé a subir las escaleras. Sin saber que alguien más me esperaba allí. La habitación estaba oscura cuando entré. La puerta se cerró suavemente detrás de mí. No me alarmé. Pero entonces, unas manos firmes me sujetaron por la cintura. Mi piel se estremeció, pero no me aparté. Un aliento cálido rozó mi cuello. Juguemos, susurró una voz baja, grave. La familiaridad de la escena me relajó. Creí que era Alejandro. No me resistí cuando una tela de seda rozó mi rostro, cubriendo mis ojos. No supe que todo había cambiado. Los minutos siguientes fueron un torbellino de sensaciones. Las manos que me tocaban eran seguras. Suaves, pero firmes. Los labios que rozaban mi piel conocían exactamente cada rincón sensible. Todo era igual. Y, sin embargo, diferente. Había algo en la forma en que me sujetaban, en el ritmo, en la energía. Pero el alcohol hacía que mi mente no pudiera conectar los puntos. Así que simplemente me dejé llevar. En algún momento, todo terminó. Los brazos que me habían envuelto desaparecieron. El aire frío de la habitación se sintió de repente demasiado presente. Me quité la venda de los ojos, parpadeando en la oscuridad. Pero estaba sola. Él ya se había ido. Mi cabeza daba vueltas. Algo en mí sabía que algo no estaba bien. Pero antes de que pudiera procesarlo, la fatiga me venció. Y sin entender lo que realmente había sucedido. Me quedé dormida. Los primeros rayos de sol entraban tímidamente por las cortinas. Mi cabeza latía con fuerza. Un dolor sordo palpitaba en mis sienes, un claro recordatorio de todo el vino que había bebido la noche anterior. Abrí los ojos con dificultad y parpadeé varias veces, intentando despejarme. Mi cuerpo estaba pesado, agotado, como si el sueño no hubiera sido suficiente para restaurarme. Junto a mí, Alejandro aún dormía profundamente, con la respiración pausada y un brazo descansando sobre la sábana. Por un instante, todo parecía normal. Hasta que los recuerdos empezaron a regresar. Los fragmentos de la noche anterior llegaron a mi mente como destellos dispersos. El mensaje.
La habitación a oscuras. Las manos en mi cuerpo. La venda sobre mis ojos. El juego. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo no estaba bien. Pero antes de que pudiera procesarlo completamente, el sonido de voces en la planta baja me sacó de mis pensamientos. Alejandro se removió en la cama y dejó escapar un suave gruñido antes de abrir los ojos. «Buenos días», murmuró con voz ronca. Intenté sonreírle, aunque algo dentro de mí se retorcía de incomodidad. «Buenos días». Cuando bajé a la cocina, el aroma del café flotaba en el aire. Alejandro ya estaba sentado en la mesa, frotándose la frente con una expresión de fatiga. Él también tenía resaca. «¿Qué noche?», comentó con una sonrisa cansada. Asentí, intentando parecer relajada. No quería que notara mi incomodidad. Tomé asiento frente a él y dejé que el sonido del café vertiéndose en mi taza llenara el silencio. Y entonces, lo vi. Daniel. Estaba de pie junto a la mesa, sirviéndose café con la misma calma de siempre. Parecía fresco, sin rastro de resaca, con una expresión de absoluta tranquilidad. Pero cuando levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los míos, lo entendí todo. Él lo sabía. No apartó la vista. No se inmutó. Solo sonrió. Pequeño, casi imperceptible. Pero cargado de un mensaje que solo yo podía entender. Mi estómago se contrajo. Mi garganta se secó. Apreté los dedos alrededor de la taza, sintiendo como el calor del café ardía contra mi piel. Él ya se había ido antes de que yo despertara. Había escapado antes de que yo pudiera reaccionar. Y ahora estaba allí, mirándome como si nada hubiera pasado. Alejandro no notó nada. Estaba distraído revisando su teléfono, respondiendo mensajes de los amigos que habían asistido a la fiesta. Pero yo no podía concentrarme en nada más que en Daniel. En su mirada. En la seguridad con la que me observaba. Y entonces, lo hizo. Se acercó con su taza en la mano y con una sonrisa ladeada, susurró suavemente. «Te ves radiante esta mañana». Mi piel se erizó. Mi pecho se comprimió con una sensación que no supe describir. No podía responder. No podía moverme. Porque sabía que esas palabras no eran un simple comentario casual. Sabía que él me estaba recordando lo que había pasado. Lo que solo él y yo sabíamos. El sonido del teléfono de Alejandro me sacó de mi estado de shock. Él se levantó distraídamente de la mesa, salió de la cocina sin siquiera notar la tensión entre Daniel y yo. Nos quedamos solos. Daniel no dijo nada más. Solo tomó un sorbo de su café. Me miró una última vez. Y se fue. Dejándome allí, con el corazón latiendo desbocado, con la mente hecha un caos. Y con la certeza absoluta de que, aunque todo parecía igual, nada lo era. Alejandro sonrió mientras abrazaba a Ana y dijo: «Ahora sí somos una familia unida». Daniel tomó un sorbo de café, esbozó una leve sonrisa y respondió con calma: «E incluso demasiado unida. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias».